buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, a nombre del Consejo Directivo de Amity, es un placer darles la más cordial bienvenida a este evento. El día de hoy vamos a hablar qué es el ransomware y cómo proteger a tu organización de este fenómeno amenaza, donde tendremos a 4 expertos que nos acompañarán en los conceptos básicos de su funcionamiento. Sin duda, esta nueva realidad que estamos viviendo ha acrecentado las crisis de seguridad en las personas y en las organizaciones, por lo que cada día es más importante entender cuáles son los riesgos de los ataques, de las situaciones, cómo prevenirlos, cómo controlarlos. Y uno de ellos que en los últimos meses hemos visto que ha incrementado su actividad es precisamente el ransomware, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero presentarles a nuestro moderador, quien además es el líder del Comité de Ciberseguridad en Amity. Adolfo Castro es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz, cuenta con una especialidad en ciberseguridad y un certificado en liderazgo y estrategia de ciberseguridad de la Universidad Internacional de Florida. Adolfo ha participado en diferentes ocasiones en mesas de trabajo y talleres del subcomité de normas y cumplimiento de la APEC para el uso de buenas prácticas de seguridad de la información y ciberseguridad. Cuenta con una amplia experiencia como especialista en seguridad digital y gestión de proyectos. Actualmente, Adolfo trabaja para la empresa Conesh Soluciones, a quien le agradecemos el esfuerzo para llevar a cabo este seminario. Adolfo, adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Muy buen día a todos. Para iniciar, me gustaría darles un dato relevante. En muchas ocasiones, las empresas, uno de los grandes problemas que tienen es estimar cuánto puede valer el daño o el impacto de un incidente de seguridad o un ataque, en este caso de ransomware. Y es que el tiempo promedio que un ataque de ransomware puede afectar la operación o la actividad de una empresa, persona, es de 21 días. Si esto lo multiplicamos por los ingresos de esta persona o esta empresa, de estos 21 días, tendríamos el costo o la pérdida monetaria, hablando de ingresos, de esta empresa. A esto habría que sumarle los costos de recuperación o incluso de pérdida de información. Entonces, por eso creo que es muy importante el tema. Nuevamente, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, a nuestros panelistas de lujo que nos acompañan para compartir desde su visión y experiencia cómo podemos mejorar nuestra seguridad. El día de hoy nos acompañan Frederick Coste. Frederick es Managing Director de Kipeo Technologies, compañía Pure Player de ciberseguridad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores de la industria. Frederick es especialista en la gestión holística de riesgos cibernéticos. Cuenta con certificaciones como Certified Ethical Hacker, Computer Hacking Forensics Investigator y Certified SCADA Security Architect. También nos acompaña Daniel Aldrete. Daniel es Chief Information Security Officer en Metabase Q. Cuenta con más de 25 años de experiencia en seguridad tecnológica, de la información también. Daniel ha colaborado internacionalmente en la industria financiera, telecomunicaciones y contact centers. También ha encabezado el diseño e implementación de tecnologías de la información y además soluciones de seguridad para diferentes clientes, incluyendo algunos de Fortune 500. Daniel es ingeniero en electrónica, comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey. También agradecemos la participación del oficial maestro Armando Varela. El oficial es integrante del CERT-MX, de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, adscrito al área de prevención de delitos electrónicos. El oficial Varela realiza tareas en apego a temas de ciberseguridad, tales como investigaciones en la red profunda,
análisis de herramientas tecnológicas en materia de ciberseguridad, investigación del uso de criptomonedas en cibercrímenes y análisis de conductas de cibercriminales. Además, realiza trabajos de investigación en materia de ransomware para identificar medidas preventivas, reactivas e impactos de posibles ataques, así como la mitigación de los daños. El oficial Varela es ingeniero en informática, maestro en tecnologías de la información y comunicaciones por la Universidad Politécnica del Valle de México. También en nuestro panel nos acompaña Juan Pablo Carsi. Juan Pablo tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de tecnologías de la información. Es socio fundador, director de la empresa de ciberseguridad Capa 8, donde acompaña, capacita y asesora a organizaciones en la toma de decisiones relacionadas en la materia y en sus iniciativas de escuelas y familias ciberseguras, las cuales tienen como misión generar conciencia sobre las amenazas y riesgos que existen en el ciberespacio. Es coautor de la norma NMX I319, Escuelas Responsables en el Uso de Internet. También cuenta con un máster en e-business y comercio electrónico por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico Nacional de México. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones de la industria como CISPE e ITIL. Bueno, les damos la más bienvenida nuevamente. Espero que este panel sea de su agrado. Les voy a explicar un poquito la dinámica, en qué consiste el panel. El panel consiste en 4 bloques de preguntas, donde daremos espacio y tiempo para que cada uno de nuestros expertos nos puedan apoyar desde su punto de vista, cómo podemos enfrentar y afrontar este tipo de amenazas, ese tipo de incidentes de seguridad y de alguna manera implementar algunas medidas de seguridad que nos permitan mejorar nuestra seguridad. Al final cerraremos con un bloque de preguntas y respuestas que el público nos puede mandar, así que los invitamos también a que a través del chat nos ayuden a enviar estas preguntas. Muy bien, pues damos inicio con una breve introducción sobre ransomware. El ransomware representa un gran riesgo y reto no solamente a nivel local o regional. Es un tema que está en todo el mundo, está en todas partes. Cada vez es más común escucharlo en las noticias o que ciertas empresas han sufrido un ataque. Es sofisticado en algunas ocasiones y también ya ha llegado al caso donde es más fácil poder elaborar un ataque de este tipo sin tener tantas habilidades o conocimiento. Además de que tiene grandes motivaciones económicas. Por eso es también que últimamente yo creo que se ha vuelto muy popular. Por lo que los ataques pues están aumentando. En algunas ocasiones resulta pues en pagos o en rescates multimillonarios cuando las víctimas intentan recuperar los datos que han sido cifrados, que han sido secuestrados o que de alguna forma han sido bloqueados y que no los pueden utilizar pues para el día a día de acuerdo a la operación de su negocio. ¿Pero qué es ransomware? Ransomware viene de malware, que de alguna manera es un tipo de software malicioso que tiene como objetivo dañar, infiltrarse en los sistemas de información o en los servidores, en los equipos de cómputo, cuya finalidad inicialmente es secuestrar el equipo o la información. De tal forma que si la víctima no paga el rescate, pues no podrá hacer uso del dispositivo o de la misma información. En ocasiones, si la víctima se niega a realizar el pago, también se amenaza con publicar algunos datos o información que ha sido pues, secuestrada o bloqueada en ese dispositivo. Si bien hay una gran cantidad de variantes de ransomware, familias, con diferentes enfoques, con diferentes tácticas y técnicas utilizadas, esta representación que está en pantalla del CERT de Nueva Zelanda me resultó bastante interesante porque nos muestra algunas acciones en común, sin importar toda esta variedad que puede existir pues, en el medio, en el ciberespacio.
Si visualizamos el diagrama de izquierda a derecha, podemos ver los posibles caminos o rutas que un ataque y las acciones que se realizan. Por ejemplo, las principales formas como puede realizarse ese ataque puede ser por medio de phishing, aprovechándose de debilidades de seguridad que están en servidores o en servicios portales que están expuestos en Internet, o el más escuchado a lo mejor en muchos medios, que es enviar malware, código malicioso, en un archivo adjunto que va en un correo. Una vez que se logra digamos, este ataque y se logra penetrar a la empresa, al sistema, al equipo de cómputo, pues lo siguiente es ir al objetivo. Y el objetivo es la información, los datos principalmente. Y este objetivo puede terminar pues en diferentes acciones, principalmente en algunas ocasiones, destruir los respaldos que tienen en el equipo de cómputo o en la empresa, en algún lugar de la empresa. Otro puede ser el tema de secuestrar o cifrar los datos. Y el último pudiera ser el tema de extraer información para ejercer presión o sobornar o pedir rescate a la persona afectada o entidad, ¿no? Entonces, esa es una referencia meramente general que me pareció bastante interesante para comentar. Ahora que ya tenemos un poco más de información sobre qué es ransomware, en términos generales, cómo nos puede afectar y cómo puede ingresar, pasemos con nuestros panelistas. Para esta primera participación, me gustaría preguntarle al oficial Armando, ¿qué tan fácil es ser víctima ante este tipo de ataque? Claro, buenos días a todos, al auditorio, los panelistas. Pues realmente el recibir un ataque de ransomware es altamente probable. A nivel mundial, México se encuentra dentro del top 20 de países o de instituciones con mayores ataques a nuestra nación, solamente en Latinoamérica, solamente detrás de Brasil. También tenemos otra cifra que podríamos considerar alarmante, ya que prácticamente la mitad de los ataques realizados logran cifrar la información. Es decir, 1 de cada 2 ataques pueden lograr su objetivo. Y como se había mencionado, uno de los principales problemas de infección son los correos electrónicos, las campañas de phishing, especialmente los que contienen enlaces, correos adjuntos. Otro tema de vital importancia es el concepto de ransomware as a service. El ransomware como un servicio pone al alcance de los usuarios que no son expertos, que no son expertos en codificar, lo pone al alcance para que mediante el pago de una suscripción puedan hacer uso de esos códigos que alguien más ya realizó y que solamente los van a utilizar esos tipos de códigos. Muchas gracias. Bueno, esto nos confirmamos, ¿no? Que realmente para hacer el ataque pues tampoco requieres tantas habilidades con esto del Ransomware as a Service o el RAS. Pero Juan Pablo, tomando en cuenta que a lo mejor, bueno, es fácil adquirirlo y que puede afectar a muchos, desde tu punto de vista y por tu experiencia en el mercado asesorando a muchas empresas, ¿a quiénes afecta realmente? ¿Solamente es a los grandes corporativos o quiénes son o somos los objetivos de esta amenaza? Gracias, Adolfo. Muy buenos días a todos. Un saludo a todos los panelistas y a todo el público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues tú mismo lo dijiste, Adolfo, ¿no? Todos somos objetivo del cibercrimen. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que comenta, mi empresa es muy pequeña y no es significativa para un ciberataque? Error. De hecho, tú, si eres una pyme, una pequeña empresa, eres un apetitoso platillo para este animal llamado cibercrimen. ¿Cuántas veces hemos escuchado a directivos que expresan, oye, mi empresa vende jitomates, por ejemplo, ¿no? Y no tengo mucha tecnología, por lo tanto, pues no considero que soy atractivo para un ciberataque basado en ransomware o un ciberataque, ¿no? En lo general. Error.
Error, porque ya sea que tengas el negocio más extravagante, ya sea que vendas chícharos o brindes servicios o productos súper sofisticados, si cuentas con una cantidad por ahí ínfima de datos, todas las organizaciones serán atractivas para un ciberataque. Y así te puedo decir, ¿no? También he escuchado muchísimas veces organizaciones que dicen, oye, yo tengo un negocio tengo un arsenal de ciberseguridad muy importante y por lo tanto puedo garantizar que estoy blindado. Y me parece que además de que pudiera sonar un tanto petulante, pues sería casi un pecado mortal, porque actualmente ni la agencia de seguridad ni la NASA son 100% seguras. Entonces, me parece que vamos a concluir que cualquier organización de cualquier ámbito y de cualquier tamaño puede ser un objetivo, insisto, pues apetitoso para el cibercrimen. No hay argumentos, no hay justificaciones que permitan extender que a veces todos estos son prejuicios. A veces consideramos que porque no tenemos los recursos suficientes o porque nuestra infraestructura no es demasiado robusta, no podemos ser atractivos para ellos, y la verdad es que es una realidad. El ransomware afecta a casi todas las empresas de los sectores. Les hablaba, por ahí leía una estadística que comentaba del prácticamente 56% de las organizaciones en 2019 han reportado algún ataque a ransomware a nivel global. Las estadísticas que nos indica el oficial Varela son muy interesantes, ¿no? Estamos en el top 20 y somos el segundo lugar en Latinoamérica. Y por supuesto puede ser que los objetivos como organizaciones del sector financiero, las aseguradoras, pudieran ser obvias por las joyas que están resguardando, pero de ninguna manera. También vemos escuelas, vemos hospitales, vemos gobiernos municipales, estatales, federales, de todos tamaños que están siendo afectados. Entonces, además a esto está unado el tema de la contingencia sanitaria, ¿no? Que de alguna manera aceleró todo este tema de la transformación digital. Muchos tuvimos que subirnos al barco sin salvavidas, o tuvimos que obtener el salvavidas cuando ya estábamos arriba del barco, y esto sin duda pues nos somete o nos expone a una situación bien complicada si es que no estamos preparados, ¿vale? Es básicamente la conclusión. Cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier sector en nuestro país es susceptible de tener un ataque. Muy interesante, Juan Pablo. Sí, tienes toda la razón. Y creo que ahorita también estamos en un momento donde, como bien comentas, el tema de la pandemia nos ha hecho cambiar la forma de operar, y ese tipo de cambios de repente pues, pueden quedar como huecos, y es ahí donde esos huecos pueden ser aprovechados, esas debilidades de seguridad, ¿no? Pero bueno, esperemos regalar un poco de información para que nuestro público también pueda tomar algunas acciones. Daniel, de alguna manera comentamos ya que el ransomware secuestra pues, el dispositivo, la información, y la víctima que digamos tiene que pagar el rescate de alguna manera o que se le solicita. ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo le solicitan el pago del rescate? Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Y primero, el objetivo de esta gente es cobrar tan pronto como sea posible y sin que sean detectados, obviamente. Entonces, no pueden hacer uso de transferencias, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque se puede hacer un rastreo y llegar a las cuentas o identificar quién fue el actor, ¿no? Lo que utilizan normalmente son criptomonedas. Al usar criptomonedas, difícilmente los puedes rastrear, puedes saber quién fue el atacante y ellos van a cobrar el dinero. Buscan el anonimato, entonces todos o la gran mayoría de los rescates van a ser en criptomonedas, en diferentes criptomonedas, pero al final del día todas son prácticamente imposibles de rastrear. Eso es lo que buscan. Muy bien. Sí, creo que de repente realizan como muchos saltos e intercambio de diferentes criptodivisas para que justo como que se pierda el rastro. Y es que es una característica de la criptomoneda, o sea, no en ningún momento tienes que dar tus datos personales. Entonces, no lo maneja un gobierno, no es el gobierno de Estados Unidos o alguien que pueda hacer un seguimiento, tener control, ¿no? Entonces, como no hay datos personales ahí, nunca sabes quién es el dueño, el beneficiario último. Claro. Bueno, es el tema de las criptodivisas, criptomonedas, es otro panel, yo creo. Sí. Un tema bastante extenso, últimamente también muy polémico, entre que si lo aprueban en ciertos países o lo rechazan, pero bueno. Sí, de hecho hay estudios que dicen que la gran mayoría de los movimientos de las criptomonedas son movimientos criminales. Las criptomonedas se defienden diciendo que es el 0.5 menos del 0.5%,
No sabemos la verdad qué porcentaje es, pero de que las utilizan es el principal medio que utilizan los delincuentes, ¿no? Claro. Bueno, y también es el reto, porque digamos, muchas veces, digo, hay personas que apenas estamos familiarizados con la tecnología y de repente, además te piden el rescate en criptomoneda, ¿no? Sí, Entonces, tienes tu problema del incidente y además tienes que ir a comprar Bitcoin sí, sí, o... sí, sí, sin tener idea de cómo se hace eso, ¿no? Muy Lo vuelve bien, más complejo, pero bueno, en esas situaciones si alguien decide pagar, pues es todo el caminito que tiene que seguir, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias. Frederick, nos gustaría que nos explicaras mediante una demostración breve cómo es ese ataque de ransomware, pero ya enfocado en un sistema para que podamos también aterrizar un poquito más el concepto. Sí, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, panelistas e invitados. Entonces, creo que ya preparamos una presentación donde pues grabamos un video para ver el efecto devastador que puede tener un ransomware cuando se ejecuta en una máquina. Aquí es una máquina virtual, es más fácil que en un sistema en producción. Aquí vemos entonces pues las imágenes, los documentos que aquí son, por ejemplo, pues música, vamos a ver documentos confidenciales, a lo mejor también de archivos Excel o PowerPoint, lo que sea. Les enseño eso porque efectivamente cuando se ejecute el ransomware vamos a ver muchos cambios en esta máquina. Entonces, pues este ransomware, como bien lo dijiste, Adolfo, lo podemos recibir desde un correo de phishing o alguien nos presta una USB, la conectamos a nuestro dispositivo y de forma automática o manual ejecutamos este código malicioso. En pocos segundos vamos a ver que aparecen nuevos procesos, cambia el fondo de pantalla de esta máquina, donde pues aparece un mensaje, inicia digamos en la película de terror, ¿no? Que nos dice que pues en muy pocos segundos vamos a tener que empezar a pagar un rescate. El famoso pop-up que como lo explicaba Daniel, nos pide un rescate en Bitcoin. Y aquí en la cuenta atrás que nos dice que tenemos tanto tiempo para hacerlo, aparece también el monedero, el wallet de Bitcoin al que tenemos que transferir, o bueno, nos pide transferir los Bitcoins. Por supuesto, no recomendamos hacer eso y lo platicaremos después. Pero aquí, pues ya hay que empezar el plan de gestión de incidentes. Como pues después de la ejecución de este código malicioso, alertar, lo vamos a platicar a continuación, pero tomar contramedidas rápidas para evitar que se extienda este ataque. Como podemos ver, los archivos que podíamos visualizar antes, que sean música, fotos, presentaciones o lo que sea, ya no están. Desaparecieron y aparecieron nuevos archivos con una extensión que es importante también como analizar, porque esta extensión nos indica qué ransomware nos afectó y podemos entonces en ciertos casos recuperar una llave de descifrado. Pues entonces esta presentación nada más les quería enseñar el impacto devastador que tiene este código malicioso en cualquier dispositivo. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Frederick. Bastante ilustrador para poder como aterrizar el concepto. Y también menciona otro dato interesante. Hace rato hablábamos del tiempo en el cual puede estar fuera de línea, fuera del negocio. Y en un reporte combatiendo el ransomware del Instituto para la Seguridad de la Tecnología, nos habla que el tiempo promedio que puede tomar una empresa para recuperarse totalmente es de 287 días. Es muy cercano a un año, pero ese tiempo de recuperación habla, pues, restaurar todos los sistemas y volver a operar al 100% como estaba antes del ataque. Es mucho tiempo, sin embargo, bueno, es como un tiempo promedio, ¿no? En algunos será un poquito más, un poquito menos, dependerá también del tamaño y del tipo de la empresa. Pero bueno, es un tema bastante serio. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Es lanzar una pregunta. La intención es que esta pregunta la pueda contestar cada uno de nuestros panelistas desde su punto de vista. Cuando una empresa, persona es víctima de este tipo de ataque,
¿qué debería de hacer? ¿A quién puede solicitar ayuda? Si les parece bien, podemos ceder la palabra primero a Juan Pablo, Frederick, Daniel y por último al oficial Armando. Gracias, Adolfo. Bueno, en primera instancia, más allá o previo al poder hacer esta denuncia o el poder llamarle a alguien para pedir auxilio y correr despavorido, me parece que lo importante es que consideremos que debemos de tener algunas pautas a seguir, algunos protocolos de actuación. Dentro de estas acciones, que seguramente estaremos platicando más adelante, se encuentra un protocolo de respuesta a incidentes, en el cual pues todas las organizaciones deben de tener una planeación, deben de tener bien identificado procesos, políticas, estos protocolos que comentaba justamente, y deben de saber qué hacer. Cuando sucede, lo principal es buscar que toda esta organización, que todo este ataque no se expanda y en ese momento detenerlo. Y necesitamos pedir ayuda. Y en ese sentido podemos acercarnos a las autoridades en primera instancia. En ese sentido no quisiera ahondar mucho y dejarle la palabra más adelante al oficial Armando para que nos platique alrededor de ello. Y al interior, pues, necesitamos asesorarnos, apoyarnos de personal, no solamente técnico, que eso es importante. El ransomware, sí, en efecto, es un ataque, ahí quisiera hacer una precisión, que por supuesto se aprovecha de vulnerabilidades tecnológicas y que a través de un vector de ataque y de instrumentos maliciosos basados en tecnología, pues buscan obtener un beneficio. Pero no es un problema tecnológico, la raíz realmente es un fenómeno que va mucho más allá de eso. Entonces, cuando estamos ante una situación así, no solamente se trata de que la gente técnica se emplee en esto, se trata también de que la gente de negocio sepa cómo actuar. Está pasando un fenómeno bien curioso actualmente. Vemos que de pronto están surgiendo nuevos roles, nuevos perfiles de personal que, por ejemplo, pueden entrar a hacer una negociación. Y eso es curioso porque no existía. Estamos viendo de pronto personas que pueden, de la misma manera que lo hacen en un secuestro, por ejemplo, ante un crimen tradicional, entrar a hacer una negociación ante una extorsión de ransomware. Vemos cómo ahora hay personas que te están orientando en términos legales para saber cómo generar una denuncia. Vemos también que hay personal técnico que se encarga de hacer esa recabación de evidencia digital o un análisis forense para poder determinar la causa raíz, cuáles son las áreas de oportunidad o las vulnerabilidades que estoy teniendo y poder corregir, mitigar y realizar las acciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces es una pregunta un poco compleja porque no se trata de denunciar solamente a una sola persona, sino de incorporar una serie de actores que todo este ecosistema están colaborando pues para poder resolver, contener o responder ante una situación así. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Frederick. ¿Qué más puedo decir? Juan Pablo lo dijo todo. Pero sí, no, pero para complementar lo que dijiste, Juan Pablo, la verdad es que pues, insistiría en el hecho de buscar los recursos internos y sobre todo una empresa que tenga un plan de respuesta a incidentes, que ya haya hecho pruebas, entrenamiento, efectivamente probar el plan de gestión de incidentes, es una Creo que se nos pausó un poquito Frederick. En lo que se recupera, no sé, Daniel, si quieres a lo mejor comentarnos tu punto de vista. Claro, bueno, pues como lo comentó Juan Pablo y creo que lo que iba a comentar Frederick, todos estamos de acuerdo. Yo creo que primero tienes que planear, prepararte para este tipo de cosas. Ya cuando te sucedió y es el momento en que tú te vas a preocupar, ya vas muy tarde, ¿no? Entonces, debes de tener un equipo capaz de ayudarte en una situación de esta naturaleza. Si no lo tienes, tienes que buscar ayuda externa que te ayuden a recuperar la información o sí, que te guíen, que te digan qué es lo que tienes que hacer, el impacto, qué tanto impacto, porque en esos momentos la verdad que no tienes cabeza y se vuelve muy complejo. Juan Pablo lo mencionó, esto no es un problema de tecnología, es un problema de negocio. Imagínense que alguien llega y te cierra las puertas del negocio y ya nadie puede entrar. Es lo mismo, o sea, no podemos decir que ese es un problema de las puertas o de los accesos. Simplemente ya no puedes trabajar. Es lo que hace esta gente. Y yo creo que Armando, el oficial Varela, nos va a poder decir
a quién reportar este tipo de cuestiones, a qué institución gubernamental, ¿no? Porque, digo, creo que el trabajo es previo, ya que estás en el momento. Si no has hecho nada, ya vas muy tarde. Perdón, Frederick, como se cayó tu comunicación, continúo. No, sí, yo no sé si quieras. me caí en un en un agujero espacio-temporal, me cayó un ransomware y ya me recuperé. Muy bien. Adelante. Pasamos la palabra al oficial Armando. Ok, yo les voy a comentar acerca de la autoridad que puede auxiliarlos en caso de que hayan sufrido un ataque por ransomware. En la Guardia Nacional, a través de la Dirección General Científica, se opera el CERT-MX. El CERT-MX es el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y es la autoridad que se encarga de prevenir y mitigar las amenazas de seguridad informática que ponen en riesgo la infraestructura del país. Este centro de respuesta a incidentes cibernéticos opera 24/7 y se puede ofrecer asesoría técnica especializada, asesoría legal en cuestión de cadena de custodia, presentación de denuncias, reserva de información, aseguramiento. Además de esos servicios, también tenemos la emisión de alertas y boletines de seguridad y la difusión de mejores prácticas. Al final de la presentación vamos a compartir los datos de contacto. Tenemos un correo electrónico, un sitio web en el portal GovMX y un número telefónico. A partir de ellos pueden contactarnos para que a través del CERT-MX se les proporcione la asesoría que necesitan para poder, en un principio, como se trata de un delito, verlo por el aspecto legal y después cómo recuperarnos, cómo volver a la operación y posteriormente ver nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades que tenemos como institución, como empresa. Muchas gracias. Bastante interesante porque parte importante y algo que a lo mejor luego no tomamos mucho en cuenta es el tema de la evidencia. Ya nos ocurrió el incidente, pero pues necesitamos digamos, lo que se ha dejado de registros, de logs, datos de cómo fue el incidente, pues tiene que ser manipulado de forma correcta, manipulado, gestionado. Y para eso esta parte de la cadena de custodia es muy importante, porque al final es la evidencia que vas a llevar ante las autoridades y que te va a permitir de alguna manera pues dar seguimiento y poder pues ayudar en cierta parte en el incidente de seguridad. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección, la siguiente pregunta. Ya hablamos de que, bueno, ya nos pegaron, ya tuvimos el problema y ya de alguna forma podemos reportarlo a través de los canales que más adelante nos va a comentar el oficial Armando. Pero, ¿qué acciones puedo realizar para tratar de prevenir un incidente de seguridad de este tipo? Ahora más desde el punto de vista de prevenir. Para esta parte, me gustaría pasar la palabra en el siguiente orden a Daniel, Frederick, Juan Pablo, y para cerrar este bloque al oficial Armando. Bueno, pues es un tema muy interesante. Yo creo que es lo más importante. Como les decía, tienes que prepararte y tienes que tener una mentalidad de esto a mí no me va a pasar. Eso es lo que no puedes hacer. Tienes que pensar, a mí me va a pasar, ¿qué debo de tener en su lugar para que el efecto o la afectación sea nula o mínima? Entonces, tienes que entrenar a la gente, por ejemplo. ¿Para qué? Para que entiendan la parte de phishing y que no sean unas víctimas fáciles en ese aspecto. Ahora, hay compañías muy grandes y a lo mejor alguien va a caer, pero bueno, esa es una herramienta muy poderosa, que la gente constantemente se le recuerde qué es lo que debe de hacer, cómo debe de actuar, que no abra correos que no conoce, archivos dentro de correos que no conoce el origen. Los USBs, ahorita alguien lo mencionaba, algo que también es común. Voy y tiro un USB, alguien lo va a recoger y va a decir, yo lo voy a usar. Lo conectas a tu computadora pensando que ya tienes un USB gratis y nada. Era un phishing y ya estás en otros problemas. Entonces, tienes que preparar primero a la gente. También tienes que hacer una preparación tecnológica. O sea, tú tienes que tener herramientas que te ayuden a detectar, a prevenir este tipo de escenarios. Entonces,
la parte más importante de un ataque, para la defensa en un ataque de ransomware es la preparación. Como les dije anteriormente, si ya en el momento del ransomware es cuando te preocupas, ya vas muy tarde. También debes de tener respaldos seguros, o sea, los debes de aislar. ¿Por qué? Porque también lo mencionó ahorita Adolfo al principio. También atacan a los respaldos. Te los cifran, te los borran, algo hacen y cuando tú dices no voy a pagar, yo voy a recuperar de mis respaldos, sorpresa, también están cifrados. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer previas a un ataque. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Frederick, pasamos la palabra. Sí, pues como decía Daniel, hay 3 palabras claves en cuanto a preparación contra ransomware. La primera es backup, la segunda es backup y la tercera es backup. O sea, es tener respaldos seguros. Sin respaldos seguros es casi imposible recuperarse. Yo creo que lo importante también es como mantener actualizados los sistemas. O sea, un ransomware explota vulnerabilidades y entonces es importante parchear los sistemas. También, pues, tener antivirus actualizados. Un antivirus no es la solución que va a evitar que se ejecute un ransomware, pero es importante tener esos sistemas actualizados y sistemas como, por ejemplo, también de Endpoint and Detection and Response, que o sea, analizan los procesos que están corriendo en los sistemas y detectan cosas sospechosas. También aislar los sistemas, es no tener todo en la misma red, porque si cae un ransomware en el área de finanzas, pues se va a quedar en esta área y no va, por ejemplo, a extenderse al sistema de investigación y desarrollo. Entonces la partición de sistemas es muy importante. También limitar los derechos, no tener como máquinas con derechos de administrador. Es importante que cada usuario, o sea, que un usuario Lambda solamente tenga los permisos que le corresponden. Y monitorear también los sistemas, tener como sondas o sensores en el sistema de información que escuchen cómo late el corazón del sistema de información, su temperatura, y cualquier cambio puede ser un indicio de que algo sospechoso está ocurriendo. Hay sistemas, por ejemplo, que vigilan o detectan cualquier cambio, se llaman File Integrity Management, entonces toman como fotos de esos sistemas y pues comparan, digamos, el hash de esos archivos, hacen un seguimiento, entonces cualquier cambio es un indicio. La sensibilización, y yo creo que Juan Pablo va a hablar de esto más a continuación, dejar de considerar que el problema está entre la silla y la pantalla, convertir en cada uno en un cibersoldado capaz de reportar cualquier, comportamiento sospechoso, y el ciberseguro del que habló también Daniel. Muchas gracias. Digo, comentar un poquito, comentabas al inicio, mencionaste muchos controles bastante buenos, pero 2 de los primeros creo que son muy importantes, el tema de aplicar parches, actualizaciones de seguridad y el tema de respaldos, ¿no? Pero también como que complementarlo con una especie de estrategia que te permita, pues probar esos parches, descargarlos desde sitios seguros, controlado, ¿no? No solamente es como que voy a aplicar parches y ya estoy seguro, sino hay que armar como un poquito de estrategia. Y en el caso de los respaldos, pues la estrategia sí es respaldar, pero también hay que probarlos cada cierto tiempo para ver que cuando requieras el respaldo, pues va a funcionar. Digo, de repente hay luego historias de que pues, prueban y que resulta que el respaldo no funcionaba o se había hecho mal desde hace tiempo. Pero bueno, un comentario. Juan Pablo, nos gustaría conocer tu punto de vista. Sí, gracias, Adolfo. Pues como bien lo comentaron Daniel y Frederick, el tema de la sensibilización es sumamente importante. En ese tenor me gustaría comentar que la cultura de seguridad es un instrumento, más que un instrumento, es un elemento que debería permear en la organización, pues desde la alta dirección. ¿Qué es la cultura? La cultura pues, es ese conjunto de actitudes, de percepciones, de creencias que nosotros tenemos alrededor, en este caso, de la ciberseguridad. Si nosotros no tenemos una cultura en la organización donde se vea la ciberseguridad como un elemento importante, trascendental para el negocio, pues seguramente vas a tener algún problema. ¿Por qué? Porque si bien todas estas recomendaciones que nos han compartido Daniel y Frederick son muy, muy importantes, tú mismo, Adolfo, la realidad es que la tecnología no es una bala de plata. Además, tenemos que conjugarlas y alinearlas con nuestros procesos, con nuestras estrategias
de respuesta, de contención, etcétera. Y por otro lado, pues las personas tenemos la desventaja, o de pronto nos queda la responsabilidad de ser esa última línea de defensa, o la primera línea de defensa, ¿no? Dependerá de cada escenario. Y en ese sentido, pues las personas tenemos la desafortunada desventaja ante las computadoras o los sistemas de que no podemos tener una firma o una actualización de firmware o de humanware, y de esa manera aprender cómo identificar o responder ante un correo de phishing o ante un malware, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante que en la organización comencemos primero a definir una política de ciberseguridad alrededor de ella, y que con base en esta se vaya permeando a la organización pues esos temas de sensibilización. Pero sensibilización no significa ir a hacer una plática anual, ¿no? En el mes de octubre, que es el famoso mes o la semana de ciberseguridad aquí en México. En las personas, como les decía, aprendemos entrenando, capacitándonos, prácticamente como espartanos. Tenemos que estar todos los días, trabaja, entrena y entrena, para que en las personas surta efecto este tipo de sensibilización, entrenando, capacitándonos. ¿Cuáles son los temas relevantes? Muchos ya los comentaron. Me parece que hay que poner especial énfasis en el phishing, en temas de malware, en el tema de por ahí macros y archivos que son riesgosos, ¿no? Por ahí, sobre todo en áreas de recursos humanos, por ejemplo, donde mandan currículums con PDFs, y por ahí muchas veces es el vehículo para acceder a la organización. El uso de las contraseñas, el uso del doble factor de autenticación, porque de nada nos sirve tener un respaldo que esté funcionando, que esté padrísimo, que esté expuesto, y que de pronto pues se pueda autenticar o pueda acceder este instrumento malicioso, un artefacto malicioso al archivo, al respaldo, ¿no? Entonces pues, no va a servir de nada. Hay que protegerlos, y los usuarios y los administradores y los desarrolladores y todo el personal de la organización debe saber qué hacer en caso de que esto suceda. Entonces es un tema cultural, como se comenta, Adolfo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante. Por tiempo vamos a pasar la palabra también al oficial Armando para que nos pueda ayudar a complementar y cerrar esta pregunta, este segmento de preguntas. Claro, como bien lo menciona Juan Pablo, un tema de vital importancia es la concientización de los usuarios. Como se mencionó, pues es muy importante las herramientas de seguridad, tener los respaldos, pero si el problema radica en los usuarios, al ingresar y descargar ciertos archivos, abrir links desconocidos, va a ser muy complicado que podamos disminuir los riesgos de este tipo. En la Guardia Nacional tenemos una campaña permanente a lo largo de todo el año de concientización sobre el uso responsable de las tecnologías. Esta campaña se puede seguir a través de nuestras redes sociales, que también vamos a compartir más adelante, donde vamos a dar recomendaciones, mejores prácticas, algunos consejos, algunos tips para evitar caer en este tipo de problemas, porque realmente muchos de los problemas a las organizaciones, hablando en este caso de ransomware, entran desde el lado de los usuarios. Sí, muchas ocasiones de manera intencional, bueno, más bien de manera accidental, pero en otros de manera intencional, que incluso pues, hay personas que están dentro de las empresas pues filtrando información o participando en ese tipo de ataques, ¿no? Y es bastante interesante. Ahorita platicamos en este segmento sobre las acciones para prevenir, y son bastante importantes porque tan solo en un reporte, en un estudio, habla que como estimado en 2020 las víctimas pagaron $350 millones en criptomonedas. Eso, y este costo pues, solamente es del pago del rescate para aquellos que pagaron. Falta sumarle el costo pues de pérdida de información posiblemente, o el costo de recuperación. Entonces, pues yo creo que también, como comentaba en algún momento Daniel, es bastante bueno actuar antes y prepararse, ¿no? Como todos nuestros panelistas lo han comentado. Pasemos al último bloque digamos, de esta pregunta, y es, ante un ataque de este tipo, donde mi información ya está cifrada, ya está secuestrada, ¿la persona o entidad afectada debería de pagar o no para recuperar sus datos? Y en esta pregunta, pues hay que tomar en cuenta también que de repente, pues, va a depender mucho pues, no sé, del negocio o el tipo de información que tengas, ¿no? Para esto me gustaría pasar la palabra al oficial Armando, Daniel, Juan Pablo, y al final, para cerrar, Frederick. Sí, muy bien. Con respecto a si debemos o no pagar el rescate,
En una primera instancia podríamos decir que no, por tres motivos. La primera es que vamos a incentivar y alentar las conductas de los ciberdelincuentes. La segunda es que nos puedan etiquetar como clientes que sí pagamos y que nos dejen la puerta abierta a posibles ataques. Y la tercera, y tal vez no la más importante, pero igual de relevante que las anteriores, es que no tenemos la garantía de que vamos a recuperar nuestra información. Se habla que cerca del 30% de las organizaciones que sí pagaron el rescate no tuvieron los medios para recuperar su información. Entonces nos pone en un gran dilema. Por un lado, nuestra información, nuestra operación, pero por el otro lado, pues no tenemos la garantía de poder recuperar nuestra información. Claro, muy bien, muchas gracias. Daniel. Yo creo que todos vamos a coincidir en que no se debe de pagar un rescate, pero también, siendo honestos, es muy fácil desde las gradas, ¿no? Como en un estadio, todos somos directores técnicos, yo metería, yo haría, pues sí, es muy fácil estar opinando desde arriba. El problema es los que están ahí adentro. Y es una decisión de negocio. ¿Por qué? Porque, como lo que mencionaban al inicio, o sea, si son en promedio 21 días que no vas a operar, la primera pregunta, ¿tu negocio puede aguantar 21 días sin operar? Otra cosa es, oye, tienes un equipo y tienes los respaldos y tienes todo para recuperar la información, pues a lo mejor dices, no voy a pagar porque yo sí lo puedo recuperar, aquí tengo todo en orden, no va a pasar nada. Pero al final del día, esto es una decisión de negocio. Y a ver, puedo soportar esto, tengo las medidas, y si todo te empuja a decir, oye, la única solución que tengo es pagar, pues va a haber personas que se vean obligadas a hacerlo. Y como lo mencionaba ahorita el oficial Varela, no lo debemos de hacer porque estás incentivando. Lo que busca esta gente es dinero y tú se los estás dando y ya con más dinero pueden acceder a más herramientas. Pueden crecer el negocio. Si no me equivoco, entiendo que el cibercrimen ya es más grande que el crimen del narcotráfico. Nada más para darnos una idea del impacto que pueden tener esta gente, de los recursos que puede tener esta gente para generar un impacto negativo en las empresas. Yo creo que mi recomendación sería, traten de no pagar, a menos que sea la última opción, ¿no? Muchas gracias. Juan Pablo. Sí, pues lo he comentado, me parece que muy claramente la respuesta o el dilema, como decía el oficial Armando, pues están entre la ética, por un lado, y por el otro lado, pues como decía Daniel, pues que la maquinaria siga jalando, ¿no? Que la caja siga abierta, porque si no, ¿cómo podemos operar? Y las estadísticas, pues así lo demuestran, ¿no? No quisiera entrar ahorita en numeraria, porque hay muchos datos, muchas estadísticas que evidentemente demuestran que muchas organizaciones que no pagaron y no tenían además los medios para poder salir adelante, les salió muchísimo más caro poder restablecer toda su operación, pero brutalmente más alto que si hubieran pagado el rescate. Por otro lado, pues el tema es que de ninguna manera tenemos una garantía de que vamos a obtener a través de ese pago una llave que sí nos va a permitir recuperar nuestro negocio, ¿no? La información para que sigamos operando. Eso es por un lado. Por otro lado, pues estamos observando que también me parece que los gobiernos, los estados, están caminando hacia el tema como bien decía el oficial Armando, ya está tipificándose como un delito, pero además de que por ejemplo, en los Estados Unidos estamos viendo noticias donde el Departamento de Justicia ya habla del ransomware como equiparándolo a un tema similar al terrorismo, ¿no? Sobre todo cuando va dirigido a infraestructura crítica. Hablamos entonces de que nuevamente entra la ética. Y a mí me parece que si bien es un dilema, la discusión pudiera ser un tanto bizantina aquí y deberíamos más bien de cambiar el enfoque de la pregunta, ¿no? Más bien, ¿por qué caer en un escenario así? Busquemos más bien prevenir, hacer todo lo posible. Yo sé que desde acá arriba los toros, como decía Daniel, están muy bonitos, ¿no? Se ven muy padres desde atrás de la barrera, pero es mejor evitar llegar a un escenario así. De cualquier manera buscar evitarlo y en caso de que esto suceda, pues yo creo que sí hay que pedir una asesoría. Hablaba de ciertos actores, de nuevos roles que están entrando a las organizaciones como estas personas que de pronto pueden llegar a hacer negociaciones y de pronto puede ser esto importante. Por otro lado, recordar el tema de los seguros. Hay seguros que también vale la pena leer muy bien esas pólizas donde se determina que si lo pagas, pues de pronto ya no te cubre, ¿no? O si no lo pagas, hay algunos otros,
pues que va a depender mucho de qué tanto te aplicaste tú para evitar que eso sucediera, ¿no? Entonces es una serie de factores que tenemos que analizar muy concienzudamente para determinar la mejor decisión. Pero pues evitemos llegar a ese escenario, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Frederick. Todo lo que... ¿Sí me escuchan? Ya, perdón, ya. Te Sí. decía que es difícil pasar como que ser el último porque ya Armando, Daniel y Juan Pablo dijeron lo principal. Yo diría, bueno, les puedo dar mi punto de vista, que sería no pagar, de todas maneras, porque como decía un presidente de Estados Unidos, no se negocia con los terroristas. Entonces, además, bueno, como lo dijo Armando, sería financiar una organización cibercriminal. Apareceríamos efectivamente como pues, la empresa que es el cliente para este tipo de ataque. Y de todas maneras, bueno, si hay un plan, y sobre todo si podemos recuperar en la memoria de las máquinas a lo mejor la llave de descifrado, o hay iniciativas a nivel mundial como No More Ransomware, donde podemos subir, digamos, archivos a esta plataforma internacional y ver si podemos reconocer qué tipo de ransomware se usó durante el ataque. A lo mejor vamos a tener la respuesta sin tener que pagar. Entonces hay que ver cómo podemos efectivamente arreglárnosla antes de deber de tomar una decisión de si se tiene que pagar o no tiene que pagar. Como dijo Juan Pablo, de todas maneras hay que evitar estar en la situación donde pues la respuesta es ¿qué hago? O sea, mucha preparación antes, un plan de respuesta, entrenamiento, etcétera, etcétera. Todas las mejores prácticas de las que hablamos en este webinar. Sí, esa parte está buenísima porque, como bien comentas, sí, para algunos tipos de ransomware ya hay algunas llaves y entonces basta solamente con utilizarla. Para otros no, ¿no? Principalmente para los que son nuevos. Pero bueno, a lo mejor yo creo que entonces más bien tendríamos que trabajar en ciertas medidas de control para evitarnos llegar a este escenario, yo creo, ¿no? Muy bien, pues con eso cerramos la última sección. Yo creo que podemos pasar de manera breve, nos quedan 8 minutos, a la parte de preguntas y respuestas que nos han compartido por parte del público. Si quieren, leo la primera, que creo que está un poquito relacionado con lo que ya se ha comentado a lo largo del panel, pero podemos complementarlo. Dice, buenos días, gracias por la conferencia. Dice, mi sistema de protección ha detectado malware en correo de facturas. Claro está que no todo es realmente malware, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Me gustaría escuchar sus opiniones sobre correos inofensivos y sistemas de monitoreo y antivirus. ¿Es suficiente para prevenir? Es decir, ¿qué tanto vale la pena encriptar la información o instalar una VPN? Considerando los recursos a emplear, ¿realmente vale la pena? Si quieres, puedo contestar en la parte de correos electrónicos, donde hay sistemas que, bueno, sistemas que detectan lo más pronto posible cualquier intento con malas intenciones. Todo empieza efectivamente con un correo de phishing, entonces hay que detectar los dominios sospechosos y o sea, tener la posibilidad de contactar al hosting provider y pedir lo que se llama un takedown, es tirar el servicio en menos de 2 horas. Si se puede, efectivamente, pues hay muchas soluciones de correo electrónico que lo que hacen es, si no hay ninguna liga en el correo, es de todas, bueno, si no hay ningún malware, de todas maneras está bien, pero si hay una liga, es como que ese sistema se tiene que comportar como si fuera un proxy y verificar, checar la reputación del servidor, del servidor que está detrás de la liga. Entonces, porque los ciberdelincuentes son inteligentes, saben que hay controles de seguridad y entonces van a intentar evadirlos. Lo que hay que seguir entonces, hacer un seguimiento de quién está atrás de esta liga. Puede ser los primeros días a un servicio, digamos, legítimo, y después de una semana cambia y nos pide descargar algo. Entonces esos sistemas de protección de correo electrónico, la verdad es que hay muchas soluciones muy eficientes para proteger contra ataques de phishing. Claro, que hay como complemento, digamos, que parte le interesa si solamente, digamos, el antivirus es como lo suficiente.
yo quiero retomar un poquito lo que han comentado todos, ¿no? Sabes que es un conjunto de controles que incluso en algunas ocasiones no son suficientes. Hay que implementar un conjunto de controles para que pues mejores tu seguridad, y además también hay que seguir trabajando la parte de, pues de las personas, que también somos una parte del eslabón más débil, ¿no? Creo que parte de la pregunta era si era suficiente un antivirus y algo más, no recuerdo. Yo creo que no hay una receta para todos. ¿Por qué? Porque si es un negocio muy pequeño y es un negocio muy grande, las defensas van a ser muy diferentes. Entonces, depende. A lo mejor un antivirus o un EDR pudiera ser el inicio, pero la verdad que cuando hablas de seguridad nunca hay garantías. Tienes que poner tanto como sea posible, siempre y cuando siga siendo negocio, obviamente, pero se tiene que analizar caso por caso. Yo no puedo decir si el antivirus es suficiente. Bueno, pues a lo mejor el tipo de negocio no puede permitir más medidas de seguridad, pues eso va a ser con lo que van a contar, pero depende de la industria, del tipo de negocio, todo eso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Si quieren, pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, adelante. Yo solamente, sí, complementando las respuestas que han dado Frederick y Daniel, muy interesantes y sí, totalmente de acuerdo con ellas. Me parece que en este sentido la tecnología en efecto pues va a depender de cada escenario, cada organización es diferente, todos tenemos necesidades, objetivos, misiones diferentes, infraestructuras diferentes, y en ese sentido que me parece importante rescatar el riesgo. El riesgo es va a ser de alguna manera el santo grial que te va a decir por dónde ir, ¿no? En función de tu apetito de riesgo, de los controles que tengas, de la posibilidad de que algo suceda ante un escenario de ransomware, es que tú debes determinar si un antivirus es suficiente o si necesitas complementar tu protección en la red o si necesitas además implementar un tema de sensibilización o fortalecer tus procesos, ¿no? Entonces, el tema es que en función de un análisis de riesgo y de ubicar en dónde estás parado, me parece que es el mejor camino para ir cimentando tu estrategia y complementar con los controles que necesites. Perfecto, sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta por tiempo. Pregunta Fernando Rosa. ¿Microsoft recomienda confiar en la propia seguridad nativa que ya trae Windows 10 y que al usar software de seguridad de terceros se puede provocar huecos de vulnerabilidad? ¿Qué opinan de esto? Y me voy a atrever a dar mi opinión al respecto sin tanto contexto o el origen, ¿no? Digamos, de esa opinión, la cual respeto mucho. Algo curioso con estos sistemas Microsoft, que son muy buenos, por supuesto, es que la verdad es que la realidad es que estos CDR que tienen ya embebidos en el sistema, pues de verdad, de manera sorpresiva, se están posicionando muy bien. Tienen una detección muy interesante y me parece que son una herramienta que puede de alguna manera apoyar a una estrategia de ciberseguridad contra el ransomware. Me parece que tal vez más bien la inquietud sea si teniendo este tipo de control únicamente sería suficiente y que si el hecho de agregar por allí algún otro sistema pues basado a lo mejor en una solución de identificación a través de inteligencia artificial o un antivirus tradicional pudiera existir algún problema. Y yo creo que va a depender de cada caso, ¿no? Actualmente hay sistemas tradicionales de protección en el endpoint que están basados en firmas, ¿no? Los antivirus tradicionales que ya tenemos décadas escuchando y viendo cómo maduran. Esto ha venido evolucionando y ahora tenemos sistemas que están basados en inteligencia artificial, que ya no detectan con base en una firma, sino más bien en comportamientos y en función de eso pueden proteger. ¿Cuál es mejor? La verdad es que depende de cada escenario, ¿eh? No necesariamente es mejor el que tenga inteligencia artificial, sino más bien la idea sería buscar complementar en función también de cada situación, de cada contexto y del riesgo, nuevamente, complementar estos controles para tener una mejor protección en el endpoint. Esa es mi opinión. Yo respeto mucho los sistemas operativos como Microsoft. Me parece que lo que están haciendo es increíble alrededor de todos estos temas de seguridad. Ayer estaba leyendo, por cierto, que Google y Microsoft están haciendo unas inversiones multimillonarias en temas de ciberseguridad. Entonces yo creo que están conscientes del tema y están invirtiendo mucho en innovación y desarrollo alrededor de ello.
Por lo tanto, me parece que los controles que están incorporando son muy buenos. Muchas gracias, Juan Pablo. Desafortunadamente el tiempo se acabó. Todavía tenemos varias preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Vamos a tratar de responderlas y publicarlas a través de Amity para que también se queden con alguna respuesta, porque hay algunas preguntas bastante interesantes y que vale la pena responder para que pues, puedan tomar acción pues en sus empresas o simplemente ustedes como usuarios. Sin más, les agradezco a este panel, a grandes profesionales y expertos en la materia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues nos quedamos con el tema de que necesitamos seguir trabajando más en temas de prevenir, más en temas de prepararnos, concientizar a los usuarios, fortalecer el tema de cooperación, buenas prácticas, el uso de buenas prácticas. Y bueno, esto nos ayudará en términos generales, pues, proteger mejor el valor de la empresa o de su información. Sin más, muchas gracias. Paso la palabra a Javier Alart. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos los distinguidos panelistas expertos en el tema. Sin duda alguna, los ataques de ransomware, al igual que otros, pues es un tema de actualidad importantísimo y al final de cuentas, además, en adición a los procedimientos, a las buenas prácticas, la tecnología juega un papel importante en ambos lados. Y es una carrera de todos los días en donde los chicos malos cuentan con mejores tecnologías y gente con mejores habilidades para cometer estos delitos. Y es por eso que las empresas y las personas deben tener una conciencia de que la tecnología aunada a los procedimientos es lo que nos va a mantener a salvo de esos ataques. Prevención, y todo lo que aquí han comentado para no ser repetitivo. En Amity contamos con muchas empresas en el plano de la ciberseguridad. Para quienes estén interesados, acérquense con Amity, mándenos una nota y los podemos poner en contacto con las empresas orientadas a la consultoría, no solamente los equipos y el software y el hardware de seguridad, sino todo esto que mencionaba Adolfo en esta última intervención, lo que son procedimientos, buenas prácticas, prevención, documentación, todo lo que aquí se ha dicho. Así es que acudan a un especialista cuando no necesitan haber sufrido un ataque, sino en cualquier momento para estar prevenidos en la medida de lo mejor posible, y para eso están las empresas socias de Amity. Nuevamente, Daniel, Frederick, Juan Pablo, Armando, les agradezco mucho su valiosísima participación, y a la audiencia pues sigan dándole seguimiento, perdón por la redundancia, pero denle seguimiento a los temas que estamos abarcando en Amity en estos eventos y webinars, que además de la seguridad, pues estamos tocando muchos otros aspectos. Que tengan un magnífico, ya casi fin de semana, síganse cuidando y muchas gracias por el favor de su atención. Hasta luego, buenos días.